Bueno, damos inicio entonces. La parte final va a quedar grabadita. Derechos reales, ¿sí? Comisión única, cursada 2024. Primera clase hoy es 3 de abril del 24. Les comparto el tema del programa. ¿Sí? Ahí lo tienen. Unidad octava. Eso es lo que vamos a empezar a ver en detalle. ¿Sí? Usufructo, uso, habitación y servidumbres. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, van a ir viendo que esos rótulos justo contienen lo que estuvimos hablando, derechos reales sobre cosa ajena, ¿sí? Y ahí no lo dice, pero propiamente son sobre cosa ajena en función de disfrute. ¿Está? Por eso usufructo, uso, habitación, servidumbre, y luego ya derechos reales sobre cosa ajena en función o sobre cosa ajena de garantía, y ahí encuentran en la bolilla 9, lo van a estudiar mucho más adelante conmigo, quizás sobre el cierre del cuatrimestre, los derechos reales de hipoteca, anticresis y prenda. ¿Sí? Lo vamos a ver en modo invertido, vemos hipoteca, prenda y por último vemos anticresis, que es el que tiene menos aplicación práctica en la realidad. Bueno, vamos a meternos un poquito en estos minutitos finales en esta cuestión de lectura un poco del código. Ustedes ya fueron mencionando 1882 el concepto de derechos reales, 1887 el número clausus en la República Argentina, y ya que estamos entrando en tema de unidad número 8, también quiero que de a poquito nos empecemos a ubicar en el estatuto de usufructo, uso y habitación. Si tienen sus códigos, les invito a que busquen. ¿A partir de qué artículo estaría desarrollado lo referido a usufructo? Busquen más adelante del 2100, digamos, como ayudita. ¿2000 cuánto? Ok, bueno, entonces anoten, 2129 en adelante va a estar desarrollado el estatuto de usufructo. ¿Sí? Hagamos el siguiente ejercicio, vean como para que también se vayan amalgamando en la temática, un poco lo que yo les dije, el usufructo del hermano mayor, luego viene el hermano del medio, que es el uso, y digamos la hermanita en la habitación. Fíjense un poquito cuántos artículos en concreto se le dedica a usufructo. ¿Sí? ¿Cuántos artículos le dedica el código a usufructo? Desde el 21, 29 me dijeron. ¿A cuál? Bien. 21, 29 al 21, 53. A grosso modo diríamos
24 artículos. Bien. Fíjense ahora el tema de uso. ¿Cuántos artículos le dedica el código al uso? 4. ¿Está? Y a la habitación, otros 4 más. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, si estudian de manera detallada, circunstanciada, si estudiamos, digamos, hago colectivo el desafío. Si estudiamos de manera detallada usufructo, van a ver que prácticamente la cuestión de uso y habitación la terminamos sacando, reitero, de taquito, digamos, casi por exclusión. Si quieren anoten, digamos que vamos a hacer para el uso y la habitación hacemos un estudio comparativo. Es como prácticamente decir, ¿qué se diferencia el uso o la habitación respecto del usufructo? Pero para poder hacer, digamos, ese ejercicio así mental, intelectual, tenemos que conocer bien cómo funciona el usufructo. Hasta que no tengamos en claro cómo funciona el usufructo, quiénes pueden constituirlo, sobre qué puede recaer, por hasta cuánto tiempo puede hacerse, hasta que no tengamos en claro esos ítems, va a ser imposible que tengamos en claro cómo funciona uso y habitación. ¿Está? Esa era la primera cuestión que le quería remarcar. Pequeño párrafo entre paréntesis y demás de las cuestiones temáticas y demás. Mañana lo van a hablar con la autora Rosas, bibliografía. ¿Sí? Bibliografía, digamos, sugerida como para el alumno, para el grado. Después, en todo caso, si quieren profundizar, ¿sí? Por así decirlo, el caballito de batalla en materia de derechos reales, lo fue en su momento cuando todos nos formamos también en el grado, hace ya unos cuantos años atrás, allá por el 2000, 2001. Anoten el libro, la obra de Marina Mariani de Vidal. ¿Sí? 3 tomos, esto es ya conforme al código 2015, Marina Mariani de Vidal. ¿Sí? No sé si alguno, todavía no la conocen, ¿no? Ninguno. Cuando empiecen a googlear, tenemos estas tremendas máquinas que son los celulares, googleen un poquito para que vean los antecedentes de la profesora Mariani. Les invito a que vean lo mismo, el mismo ejercicio que les dije en parte general. Busquen en YouTube Marina Mariani de Vidal. Entonces, el famoso algoritmo de YouTube, de acá a los próximos 3, 4 meses, le va a empezar a ofertar, a ofrecer los videos de Mariani de Vidal. Tremenda profesora, recontra didáctica. Y por sobre todas las cosas, mejor persona. ¿Sí? Ya es una señora de casi 80 y tantos años de edad. Sigue enseñando en las universidades. Estuvo acá en Misiones allá por el 2007, 2008, brindando acá en nuestra casa de estudio una conferencia. Tuvimos en su momento. Bueno, 3 tomos, Tratado de Derechos Reales, o Curso de Derechos Reales, ya no me acuerdo bien el nombre. A ver un poquito, vamos a verlo en el programa. Derechos reales en el Código Civil y Comercial, ahí lo ven. Zavalía 2016, ¿sí? Amena lectura, siempre los libros de Mariana y Vidal ya lo tenían en su época y ahora lo tienen, pero en menor medida es como que trae una glosa. ¿Saben lo que es una glosa? ¿Qué sería una glosa? Está el cuerpo del texto y al lado pequeños, digamos, llamaditas. ¿Sí? Es como anotación. Entonces, cuando uno, digamos, está en trance, por así decirlo, de examen final o de parcial y está apurado y tiene que buscar cosas importantes, uno lee el programa de Mariani, es muy lindo para repasar, porque la profesora Mariani le pone notitas al costado del texto los distintos puntos neurálgicos de los temas. Bueno, otra obra también recomendada, ahí lo ven, mañana amplía la profe Carolina, Claudio Kipper, ¿sí?
Claudio, la profesora Mariani, les cuento un poquito en cuanto a función y demás. Si mal no recuerdo, hasta hace unos años atrás fue camarista civil. ¿Sí? Entonces es una profesora también que enseña, digamos, cuestiones prácticas porque juzga. ¿Sí? Está, digamos, de ese lado del mostrador. ¿Sí? Hoy en día creo que ya, me parece que no ejerce la magistratura. El doctor Kipper, Claudio Kipper, también, digamos, del lado de la magistratura, juez, camarista, ¿sí? Fanático de River, eso es lo bueno que tiene. Su hermano, si mal no tengo entendido, o primo, fue varias veces candidato a presidente de River. Nunca llegó hasta el momento. Bueno, muy buena la obra también, muy detallada. Eh, pero bueno, diríamos que para el alumno que recién llega a la materia, quizás recomendaríamos Mariani de Vidal. ¿Sí? Kipper ya es, digamos, después de una primer gran lectura o después de una cursada, quizás podríamos aconsejar que si quieren meterse en la obra del doctor Kipper. Tiene un manual y ahora hace 2 años atrás tiene un tratado de Derecho Real. Creo que son 2 tomos. Bueno, después cuando vayamos avanzando en temas particulares, iremos haciendo alguna bajada de algunos autores, artículos de doctrina específicos, ¿está? Pero no se olviden ese tándem, Mariana y Vidal y Kipper van a andar bien. Tomen mucho apunte, todo lo que hablamos en clase, van a tener material audiovisual, yo después les voy a cursar PowerPoint. Si quieren hagan la listita, ahora estos 10 minutitos finales que van quedando, después me pasan, yo ya voy a ir cursando esto, la grabación, el archivo del programa. Y bueno, ya nos vamos a ir acomodando en la materia. También es recomendable códigos comentados. No sé si ustedes tienen esos códigos de InfoUse. Bueno, obviamente el libro o el tomo referido al el libro corto, ¿sí? También participan allí destacados autores. Bueno, salgamos un poquito y hacemos la introducción a usufructo, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? ¿Alguno tiene una idea aproximada de lo que es el usufructo? ¿Alguno de ustedes tiene usufructo sobre un bien? Les pregunto así con lo que llegamos. Siempre tenemos que partir con nuestra realidad circundante. Por ahí va a ser más fácil, lógicamente, hablar de dominio. No viene al caso, pero ustedes me podrán decir, probablemente alguno de ustedes sea dueño de algo, cuanto menos un celular, una netbook, computadora, ¿por qué no una motito, un auto, jet ski, lo que fuere? Bueno, se complica un poquito más cuando tenemos que empezar a hablar del usufructo. ¿Sí? Se quedó tildado esto, no importa. Después queda todo bien grabado. ¿A qué le suena usufructo? Que una persona sea titular o tenga el usufructo de una cosa, ¿a qué le suena? Puede aprovecharse de los frutos. ¿Y a qué le suena la palabra frutos? Bueno, ¿y se acuerdan de parte general, de obligaciones, algunas clasificaciones de los frutos? Los frutos se pueden dividir en civiles, naturales e indispensables. ¿Sé qué? Se renuevan, se regeneran. ¿Está? Entonces, vamos a los ejemplos de esos frutos. ¿Qué pasa? Frutos, por ejemplo, naturales, ¿cuáles serían? Bueno, manzana, pera, bananas. Bueno, obviamente tiene alguna que otra significancia práctica. Frutos naturales. Frutos industriales,
Porque ¿cuál era la diferencia entre el fruto natural y el industrial? De una actividad o mano del hombre. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de mano de fruto industrial? Cultivo, cosecha. ¿Está? Porque hay que hacer el proceso de cultivo y posterior cosecha. ¿Sí? Arado, preparación del suelo para su cultivo, posterior cosecha. Entonces vamos pasando frutos naturales, industriales y por ahí el que más significancia va a tener para ámbitos urbanizados como el que mayoritariamente nos movemos. Al menos acá entiendo yo la mayoría de los alumnos de esta cursada. Frutos civiles, ¿cuáles serán? Eso, la renta, por ejemplo, que produce un inmueble. Eso es un fruto típicamente civil. Entonces, vean, anoten. Primer cuestión, vamos a hablar de los sujetos del usufructo. Vamos de a poquito entrando a la figura. ¿Sí? Sujetos del usufructo. Primer flechita. Por un lado encontramos al usufructuario. ¿Sí? Cuando hay, entonces, constitución de derecho real de usufructo, anoten como que va a haber una bifurcación. Se bifurcan los sujetos que tienen derechos reales sobre las cosas. Por un lado va a estar el usufructuario, o anoten también una barrita usufructuarios en plural. Está, o sea, por un lado está el o los usufructuarios, y si quieren pongan también que a los usufructuarios se los conoce como co-usufructuarios. Es un poquito la terminología más propia. Se habla con mayor propiedad cuando hay más de un usufructuario. Propiamente hablamos de co-usufructuarios. Eso por un lado. Justo va a ser el que va a tener el derecho real de usufructo sobre la cosa. Después entramos en el detalle de sobre qué puede recaer. Por otro lado, la otra flechita, anoten que va a estar el nudo propietario. Entonces, ¿cuáles son los sujetos del usufructo? El o los usufructuarios y por otro lado, el nudo propietario. ¿A qué le suena la palabrita nudo o nuda propiedad? Tomen en la significación que se les viene a la cabeza. ¿Qué quiere significar? Propiedad desnuda. ¿Por qué propiedad desnuda? Porque precisamente es el que era el dueño, es el que era el titular de derecho real de dominio, y cuando era el titular de derecho real de dominio, aglutinaba en sí todas las facultades jurídicas que brinda el ordenamiento jurídico para una cosa o sobre una cosa. Porque el que es titular de derecho real de dominio tiene disposición, ¿sí?, jurídica y material de la cosa, ¿sí?, tiene el uso y tiene el goce. Eso, digamos, es algo previo que les va a venir en el programa, en el desarrollo cuando avancen con Carolina. Reitero, el que es titular del derecho real de dominio tiene, se suele decir en este orden, uso, goce y disposición. Uso, goce y disposición. El dueño. Y en disposición divídanlo. Disposición jurídica y material sobre la cosa. Es como que hay dos facetas, ¿sí? Dos planos de titularidad de derechos, ¿sí? Reitero, el que es dueño de una cosa, que tiene derecho real de dominio de una cosa, tiene uso, goce y disposición. La disposición es o será tanto jurídica como material sobre la cosa. Cuando el dueño constituye usufructo, después vamos a estudiar quiénes son los legitimados para constituir usufructo. El titular de dominio será uno de ellos, pero no será el único, no se agota en él. Anoten, hay un desmembramiento
de las facultades sobre la cosa. Su dominio, inclusive se dice, queda desmembrado. Él pasa a ser nudo propietario y el que va a ser fundamentalmente uso y goce de la cosa queda como usufructuario. Entonces ahí tenemos los sujetos del usufructo. Nudo propietario o desnudo propietario, por así decirlo, y el o los usufructuarios. Ahora bien, ojo con las facultades del usufructuario. Anótenlo ya desde esta primer clase, llévense esto también. Ojo que el usufructuario, anoten esto, en la versión del código 2015 en adelante, entonces ojo para estudiar bien los libros, por eso hablamos de libros del 2016, 17, 19, en adelante. Reitero, ojo que en la versión código 2015 en adelante, nuevo Código Civil y Comercial, el usufructuario, anoten, no solo va a tener uso y goce de la cosa, sino que también va a tener de manera, digamos, limitada, pero va a tener, anoten, facultades de disposición. Y esto último que remarcamos, pónganle algún asterisco, alguna subrayado, alguna nota de, digamos, por así decirlo, de algo que va a cerrar más adelante. Tan solo vamos entrando en la figura, sepan que el usufructuario tiene uso y goce. Después vamos a ver en qué consiste, cómo es que hace uso de la cosa, cómo es que hace gozo de la cosa, cómo se aprovecha de lo que ustedes dijeron, de los frutos civiles, naturales, industriales. Porque hasta la versión del Código 2015 es como que todas las facultades de disposición quedaban en cabeza del otro sujeto, el nudo propietario. Desde 2015 en adelante, ojo que algunas facultades de disposición van a recaer en cabeza del propio usufructuario. Después vamos a ver qué es lo que es facultad de disposición, porque no se agota solo en comprar y vender o grabar. Pero vamos entrando de a poco en la figura. Última reflexión, vean. Los quiero traer un poquito para, quizás más para el mundo notarial, pero en el cual ustedes también se van a desenvolver. Ojo muchachos, ojo chicas, hay mucho usufructo en la práctica. ¿Sí? En el ámbito inmobiliario urbano es muy habitual la figura de la constitución de usufructo. ¿Qué les parece? ¿Por dónde viene más? ¿En qué ámbitos típicamente se constituyen derechos reales de usufructo o reservas de usufructo? ¿Han escuchado por ahí alguna vez? ¿Les suena algo? Exacto, anoten, negocios familiares. ¿Sí? Papá y mamá, que es dueño de un inmueble, se reserva el usufructo, supongan que era papá, se reserva a él y de alguna manera reserva también para su cónyuge o viceversa, se reserva, después vamos a ver cómo se constituye el usufructo, vamos de a poco, pero ahí ellos se reservan el usufructo y donan la nuda propiedad en cabeza de uno o varios hijos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que evitan de ese modo? Y acá entramos tipo, siempre lo digo, ya lo decía en las clases, por ahí en parte general uno no tiene la visión como para captar el mensaje. Entramos en un conflicto parecido al de taxistas versus Uber. ¿Qué está pasando ahora con los taxistas versus Uber? Se pelean por una misma clientela cautiva. Entonces el que va en taxi no va en Uber y el que va en Uber no va en taxi. Entonces toda donación en vida, ¿qué es lo que evita? Proceso sucesorio. Entonces no hay un inmueble que después usted, como futuro abogado o abogada, lo van a tener que tramitar en sede judicial. Porque ya hicimos la anticipación de herencia en escribanía. Papá y mamá se quedan con el usufructo. Cuando ellos fallecen no hay que hacer ningún trámite sucesorio.
la nuda propiedad ya está en cabeza de los chicos. En ese momento en que fallecen papá y mamá, tan solo hay una consolidación en el dominio pleno de la cosa. Tan solo hay que inscribir la cancelación del usufructo por fallecimiento, ¿a dónde? Y acá le empezamos a traer un amigo que siempre nos va a empezar a acompañar cuando hay materia inmobiliaria. ¿Dónde hay que inscribir todos estos derechos reales? Registro de propiedad inmueble. Pongan como cierre de la clase RPI. Yo de acá en más quizás muchas veces voy a decir RPI es registro de propiedad inmueble. Fundamentalmente, casi toda la locución de todos los derechos reales que vamos a hacer va a estar dirigido en torno a, digamos, a inmuebles. En algún momento vamos a hablar de automotores, quédense tranquilos también. Pero van a ver que, justo como pauta de diferenciación entre el derecho personal versus el derecho real, ¿qué pasaba el derecho personal? ¿Frente a quién se ejercía? El personal, en relación, claro, acreedor-deudor, solo entre ellos. ¿Qué pasa con el derecho real? Derecho sobre una cosa, ¿cómo hacemos valer ese frente a todo que dice la compañera? Es lo que se conoce como la oponibilidad frente a tercero, y eso se logra con la inscripción registral. Ojo porque, por ejemplo, en materia inmobiliaria tiene un tipo de eficacia esa inscripción. Declarativa, ya digamos lo tiro, lo lanzo. Declarativo, no constitutivo. Sin embargo, en materia automotor la inscripción va a ser constitutiva. El derecho real no nace hasta tanto no se inscriba el formulario 08 de transferencia, de usado, o 01 originario de compra, ¿por qué no? Recién allí nace el derecho real. Cierre de la clase, entonces, ¿qué nos llevamos? Y acá ya terminamos entonces. Vamos a hablar de derechos reales, en particular del usufructo, uso, habitación y servidumbre. ¿Qué tipo de derechos reales son? Sobre cosa ajena. ¿En qué variante? De disfrute. ¿Dónde están contemplados los derechos reales? Metodológicamente en el código. Libro cuarto. Y ahora estamos alrededor del artículo 21, 28, 29 en adelante. Llévense eso de esta primera clase. ¿Sí? Y también los sujetos del usufructo. Usufructuario, nudo propietario. ¿Estamos? ¿Se entendió? Nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene. De acá en más no vamos a tener feriado, porque nunca meten un miércoles feriado, salvo alguna fecha provincial y demás. La lista, no sé si llegó alguien con posterioridad. ¿No? La listita de su correo me dan la clase que viene, no hay problema. Nos vamos a acomodar de a poco.